en el mundo por un extraño virus que amenaza con propagarse. El 21 de diciembre de 2019 en la ciudad de We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. De la pandemia se ha visto reflejado en la poca adquisición de alimentos en muchos hogares de la La historia de la humanidad narra épocas golpeadas por crisis graves en la salud que fueron documentadas con las herramientas propias de esos momentos. Manuscritos, pinturas, cartas, todos los recursos que pudieran guardar la época de horror para la posteridad. La gran diferencia de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 y otras que han sufrido en el pasado es un protagonista que jamás se había hecho presente: la mediación tecnológica. Nosotros vivimos en lo que algunos han denominado de una manera optimista la sociedad del conocimiento. Pero otros, desde una perspectiva un poco escéptica, lo han llamado la sociedad de la ignorancia. O sea, como nunca tenemos acceso a la información, pero aunque estamos saturados de información, terminamos más desorientados que nunca, más desinformados, más confundidos y, ojo, más manipulados. Las sociedades y los seres humanos no somos estáticos. Entonces, si tú nos repites una noticia, si tú nos repites una información constantemente, pues van a surgir cuestionamientos, pues van a surgir otras ideas que acompañen, refuercen o contradigan esas que ya fueron presentadas. Entonces, claramente, pues estamos en un proceso en que esa reflexión misma nos ha llevado como a pensar en otras cosas, a plantear estrategias de superación de esta realidad. Lo que sí es claro en un contexto de pandemia es que cada ser humano y cada sociedad empieza a pensarse su existencia en el colectivo del cual hace parte. También nos impactó, además del miedo, de la inseguridad y de la confusión, el ver cómo fuimos camino a un confinamiento, a una cuarentena que nos llevó a nuestras casas. Perdimos muchos trabajos. El 70% de la gente que vivimos en el Caribe vivimos y trabajamos de una economía informal. Las cosas no se pudieron hacer como antes. Muchas deudas todavía no se han podido pagar. Eso generó unos estados de ánimo y emocionales muy fuertes, depresiones. Ha habido inclusive casos de suicidio. Generación tras generación, los humanos hemos experimentado afecciones aún más letales que la COVID-19. El virus de inmunodeficiencia adquirida, o mejor conocido como VIH-Sida, ha cobrado 25 millones de muertes en todo el mundo desde 1981. La malaria o el paludismo en el año 2018 cobró la vida de 405,000 personas. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la COVID-19? ¿Por qué cada vez que consultamos cualquier fuente informativa hay cantidades de historias que hablan de la COVID-19? ¿Por qué experimentamos esa sed de conocimiento sobre este virus? Entonces uno se encuentra, por ejemplo, con casos de cadenas de WhatsApp, la manera como se replican informaciones en Facebook, en Instagram, a veces errores que se cometen en ciertos noticieros, por ejemplo. Tanto los privados, algunos que se asumen como alternativos. ¿Qué es lo que termina sucediendo? Que la información, en vez de orientarnos, lo que termina es desorientándonos. O sea, terminamos más confundidos. Y esa confusión, claro, termina retroalimentando e incidiendo sobre esas emociones que precisamente se intentan un poco superar o se intentan equilibrar. Entonces, claro, tenemos infodemia y tenemos además fake news, ¿sí? Pero es que hay muchas fake news
que se filtran en el proceso de infodemia. Ahí el asunto es peor. Es peor porque entonces estamos mezclando ciencia con pseudociencia. Estamos mezclando y confundiendo conocimiento científico un poco con prejuicios, con clichés, con lugares comunes, y eso complejiza aún más el tipo de desorientación. Y cuando ya se hace conciencia de todo lo que esto toca, es decir, todo lo que implica la pandemia, entonces es donde los estados dicen como, uy, debemos hacer algo. Y entonces allí yo siento que empieza también como una especie de regulación en lo que se transmite, en las ideologías que se cuentan, en los mensajes que se mandan a través de los diversos medios de comunicación. No estoy diciendo que los medios de comunicación están al servicio de los estados, pero sí tienen una responsabilidad muy importante en la transformación de la realidad de las personas y en la forma como vemos y entendemos el mundo. El miedo se materializó el 21 de junio de 2020 en la clínica Estríos de la ciudad de Cartagena. Un hecho que circuló como primicia por los medios de comunicación del país y fue juzgado por las redes sociales. Un médico en ejercicio fue agredido por un hombre que pedía respuestas en medio de un mar de preguntas. El país satanizó al agresor sin saber quién era ni qué pasó o por qué actuó de esa manera. La historia de César Vergara y Arnaldo Padilla representa ese pánico causado por la infodemia y el uso irresponsable de las redes sociales. Esta es la verdadera historia. Todo inicia desde las declaraciones del ministro de Salud, muy irresponsable, en donde afirma que los médicos tenemos un cartel del COVID, teniendo en cuenta de que en ningún hospital están al día, teniendo en cuenta de que hace más o menos año y medio había una crisis con los anestesiólogos que le debían 14, 15 meses. Entonces la gente tomó ese mito como algo cierto. Hay un incentivo en muchos hospitales, clínicas particulares, a mantener pacientes en áreas de cuidado intensivo más allá del tiempo que se necesita, y básicamente con un incentivo puramente económico de tener la cama ocupada y de poder facturar los servicios. El mismo ministro de Salud se encargó de distorsionar la información, diciendo que los médicos de algunas partes del país nos beneficiábamos por mandar a los pacientes con COVID a cuidados intensivos. Él después se retractó, pero bueno, lo dijo el ministro. Pero también la gente decía que los médicos nos ganábamos 20 millones de pesos, no sé cuánto, una cosa absurda, por entregar el cadáver a que lo cremaran. Pasamos de aplaudir al personal de la salud por su loable trabajo conteniendo la pandemia a querer destruirlos, aniquilarlos, borrarlos del mapa. De héroes sin capa pasaron a ser fieras, asesinos. Las asociaciones de médicos en el país trataban de apaciguar a la sociedad civil enojada y temerosa, pero nada parecía funcionar, porque la noticia falsa cobró más realismo que la misma verdad. Todos nosotros somos inevitablemente prejuiciados. ¿Por qué? Porque tenemos juicios previos, son los juicios ante las expectativas que nosotros tenemos. Y entonces, pues el médico representa a la institución. Esa falta de confianza institucional de la institución, por un proceso psicológico de transferencia, pasa al médico, y entonces como no puedes quejarte, ¿sí?, ante la institución, lo que terminas es como una especie de catarsis, desahogándote. Y esto nos muestra un alto nivel de conflictividad social, en donde uno de los elementos de todo conflicto son las personas, están los procesos y están los problemas. En esos momentos mi suegra llegó con una partidura de caderas a la Clínica General del Caribe,
Ahí demoró 2 meses, mes y medio en la General del Caribe, nunca le hicieron la cirugía. Luego la trasladaron a la clínica de Estribo. Todos los días que mañana lo operan, que hoy, que no ha venido el ortopeda. Entonces nosotros al ver el desespero, tratábamos de, por lo menos, de hablar con los médicos y con todos los medios que pudiéramos. Ingreso a turno y encuentro una señora con sintomatología respiratoria. Tenía un nexo epidemiológico, es decir, estuvo en contacto con un paciente positivo en una clínica donde fue remitida. Y le hago una radiografía en donde encuentro unos hallazgos sugestivos para aislar a la paciente de los demás pacientes porque estaban en sala general. Me acerco a comentarle la situación a los familiares. Ellos me comentan de que yo hago parte de un cartel de COVID, que me están pagando por cada paciente que mato y que a su mamá no le iban a matar. Después el doctor César nos llamó de que la iba a trasladar porque presentaba síntomas de COVID. Entonces nosotros en el momento nos acercamos a la clínica y le dijimos de que cómo iba a presentar síntomas de COVID si en ningún momento le habían hecho ninguna prueba ni ninguno exámenes que costara que se nos habían mostrado a nosotros. Yo traté de explicarle la situación y estábamos conversando pues un poco normal, y de un momento a otro viene alguien de un pasillo, pues yo pensé que se iba a unir a la conversación. Entonces ahí nos fuimos a discusión y luego yo lo agredí con un casco que tenía. Entonces a mí me coge una enfermera, me mete dentro de la UCI. Los familiares míos, que fue mi señora, una cuñada y un cuñado que estaban en el momento, me agarraron, me aplacaron y yo me tranquilicé. Ahí luego me regresé yo otra vez para donde el paciente, que era mi suegra. Entonces llegan los policías y dicen que no lo pueden conducir hacia el CAI o meterlo preso, no sé, porque no fue infragante. Comienzo a conversar con los policías y es que ellos en ese momento me decían que no tenían los elementos de bioseguridad y que ellos tenían familia y no querían contagiarse. Se encontraban como 4 unidades de la policía. Entonces en el momento yo bajé, uno de los funcionarios de la policía me pidió la cédula, le entregué la cédula, me radió y le dijo el doctor César que no me podía detener porque no había ninguna agresión. Ahí yo prendí mi vehículo y me fui. Lo llamaron en la madrugada, el muchacho vino todo inestable por el trauma, hubo que llevarlo a hacerle resonancia magnética, lo incapacitaron y cuando se nos pasó la rabia y nos llamaban, ve a la fiscalía que mételo preso. Bueno, los medios de comunicación empezaron a contar el día siguiente de que yo era un agresor, de que tenía antecedentes penales, de que yo era una persona que tenía riña entre la familia, que fotos mías y le ponían en el pecho el más buscado, el agresor de los médicos. Cuando surgen en los medios de comunicación la agresión física del doctor César Vergara, a mí me impactó muchísimo. Yo dije, no, pero ¿cómo es posible? ¿A dónde hemos llegado? Por Dios, ¿qué estará pasando? Esto no puede ser. Los dos son víctimas de un mal que supera sus propias fuerzas y explicaciones. Por fortuna, contaron con ángeles que los guiaron para que el incidente no fuese irremediable, logrando enviar un mensaje de paz y reconciliación cuando por todos lados solo se escuchaban falsedades y tragedias. Rafael Castillo Torres, veterano en la mediación de conflictos por toda la región Caribe, especialmente en zonas donde se vulneran los derechos de los excluidos y silenciados. Este presbítero decide emprender una investigación sobre los hechos de aquella fatídica noche, y lo que encontró después de hablar con todos los implicados fue un sentimiento de reconciliación tan fuerte y sincero que le abrió paso a un acto por primera vez visto en Cartagena. Arnaldo,
Un comerciante con una familia pujante y César, un médico brillante, fueron víctimas de la desinformación y las noticias falsas. El padre Castillo tuvo la sensibilidad para no juzgar a ninguno de los dos y solo abriéndose a sus reclamos pudo ver que los dos en realidad querían lo mismo, paz interior. Arnaldo estaba sufriendo mucho y él llegó a decirme a mí, llorando, ayúdame a salir de esto porque no me están queriendo. Yo no soy así, padre, yo perdí el control, yo me salí, yo estaba muy angustiado, yo no soy así y mis hijos no me están viendo como siempre me ven, ni mi esposa. Y ellos me han insistido mucho en que yo tengo que pedir perdón por esto y yo me he equivocado grandemente y quiero reconocerlo, padre. Ayúdeme. Este hecho en verdad no trabajaba normal, trabajaba con la zozobra, como llamamos nosotros. No me sentía en condiciones de salir a trabajar. El primer día, esa noche, yo pensé que se iban a volver a agredirme o a matarme, no lo sé. Mi hijo mayor, se levantaba a las 3 de la mañana a llorar pensando que me habían matado. Entonces yo hablé con mi hijo y le dije, lo que cabe aquí es una reconciliación. Este es un país que ha hecho numerosos actos de paz firmados que no han servido de mucho, porque la firma de la paz es con el alma. Entonces le dije, háblate con el padre Rafa y busca reconciliarte con tu agresor. Y esa persona que tuvo un mal momento, que lo reconozca. Y al reconocerlo, le está dando una explicación y además un ejemplo a los demás. Me contactó el padre Rafa, me dijo que había una intención de parte del agresor, que él no era así, que se dejó llevar de pronto por una mala información y quería disculparse conmigo. Yo me sentí muy afortunado. Tanto pedirle a Dios y a mis familiares, el apoyo de mis familiares. No queríamos problemas, nos sentíamos muy mal. Entonces quería, hablar con él y le pedí el perdón porque nosotros, entre mí y mis familiares, nunca se ha visto eso. Entonces quería por lo menos caminar con mi frente en alto y que ninguno me mirara mal. Arnaldo Padilla Herrera, vengo aquí a pedirle disculpas al señor César Vergara y a toda la comunidad de Cartagena, incluyendo lo que sucedió el día 22 de junio en la clínica Estéril. En la reconciliación con Dios le vengo a pedirle perdón y que me disculpe por los hechos sucedidos. Fue el miércoles 15 de julio de 2020, con la presencia de las autoridades civiles de Cartagena, cuando Arnaldo, con voz firme, pronunció su petición de perdón públicamente, para que retumbara en las conciencias de todos quienes lo han de escuchar. Que de ahora en adelante usted y yo nos tratemos como hermanos. Yo personalmente de ese gesto de ellos saqué una lección, y es que de parte de Arnaldo Padilla, que lo agredió, se necesitó de mucha humildad para pedir perdón. Y de parte del doctor César se necesitó de mucho amor para perdonar. Sin esas dos cosas no hubiese sido posible. Bueno, una alegría para mi esposa, para mi mamá, para mis hijos, una alegría, todos contentos y felices, y tanto como yo también feliz, porque ya era un peso que se nos había quitado tanto como a mis familiares y a mí de encima. Ya era algo que ya veía las cosas de otra manera, ya veía prácticamente por donde iba a caminar, mientras tenía los caminos cerrados. Así que apenas le pedí disculpas y perdón al doctor César Vergara, me sentí en otras condiciones, tanto como yo y mis familiares. Este muchacho que tiene su familia, tiene unos niños pequeños, lo he podido tratar así de lejos, es una buena persona. Entonces le dimos la oportunidad de reivindicarse, lo ha hecho,
Yo creo que todo el mundo necesita y debe ser así, más de una oportunidad para cambiar. Pero hay momentos que por el WhatsApp y yo que le he brindado mi apoyo, por lo menos en bastimento que le he regalado, que si el quesito, que si el suero, tanto como al doctor César Vergara, tanto como el padre Rafael Castillo. Ese es mi gran amigo ahorita, hoy en día. Mi gran amigo para siempre, para toda mi vida. Y si la información errada que emite un ministro a la cabeza del gobierno es que tenemos un cartel de COVID, todos lo van a creer. Es digamos, fácil, y eso lo entendí después, ponerse en la situación de que yo no lo merecía y eso, pero si uno se pone a pensar un poco más allá, él quizá de pronto estaba asustado por una información del ministro y pensaban que yo realmente cobraba por cada paciente que muriera. Entonces lo entiendo, no comparto lo que hizo, me afectó, pero entiendo que si se da una información errada desde la cabeza del gobierno, pues la gente va a actuar así. Porque ese gesto de reconciliación que no se había tenido ni se conocía, abrió el foro en la ciudad sobre 3 cosas muy concretas. Primero, es inadmisible cualquier tipo de agresión contra la misión médica. Segundo, paremos la desinformación, porque está haciendo mucho daño. Y tercero, toda la institucionalidad tiene que rodear y proteger la misión médica, porque se están jugando la vida en primera línea. ¿Qué gana un hijo? Un reconocimiento de que es capaz de perdonar para que las cosas mejoren. Que las cosas no mejoran utilizando la violencia. Ya gracias a Dios, con la reconciliación que hicimos, bueno, ya las cosas en mí han marchado normal, como venían antes de que sucediera esto, tanto conmigo y con mis familiares. Ya me he sentido con un apoyo alegre en la calle, trabajando con otras semblantes. Me he sentido bastante confiado de todo.